Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida, les agradecemos la espera. Estamos ya en vivo con el conversatorio sobre discapacidad y trabajo. Les agradecemos la espera porque, bueno, tuvimos unas cuestiones técnicas que resolver antes. Así que vamos a arrancar directamente ya con las presentaciones de quienes van a estar. En principio, quiero hacer los agradecimientos. Las personas que nos van a estar acompañando hoy es, por un lado, Silvia Galeazzi, abogada egresada de la UNLP, Javier Castro Candia, auxiliar en lengua de señas, responsable del programa Promover en la municipalidad, en la Oficina Municipal de Empleo de Berisso, y Adrián, el intérprete que nos estaba acompañando. Después está Marité Fernández también, de la universidad, que va a estar en el apoyo técnico, que es el final, va a estar colaborando también con el conversatorio. Así que, por otra parte, queremos agradecer también al Departamento de Ciencias Sociales, que nos acompaña en esta iniciativa, el Observatorio de la Discapacidad, al grupo de trabajo de Claxon, Estudios Críticos en Discapacidad, que nos está acompañando también. Y, por otra parte, agradecer a la Dirección de Servicios Informáticos de la UNQ y a UNQ Televisión, que nos están acompañando por primera vez con el subtitulado simultáneo para que la accesibilidad comunicacional esté también garantizada en este espacio. Comienzo presentando primero y dándoles la bienvenida. Les agradecemos que puedan estar acompañándonos, sobre todo con una temática tan compleja de tratar y de pensar, en donde quisimos que este espacio fuera colectivo para que podamos entre todos dialogar, intercambiar experiencias, pero también aportes que puedan sumar a visibilizar y sobre todo a reflexionar particularmente sobre la temática laboral de las personas en situación de discapacidad. Bueno, la dinámica del encuentro va a ser la siguiente. Yo voy a hacer algunas preguntas a los invitados. Vamos a ir haciendo aportes en relación a esas preguntas durante el transcurso de en el chat que tienen debajo. Pueden hacer sus aportes, pueden hacer preguntas, pueden comentar experiencias, porque hacia el final trataremos de dejar un espacio para poder efectivamente, que fue una de las ideas de este espacio, que pudiéramos pensar sobre lo laboral de manera colectiva y de manera conjunta, porque bueno, vemos que es una temática que nos convoca no solo a personas con discapacidad, sino también a la universidad, a los espacios de estudios, pero también a la sociedad en su conjunto. Vamos a valorar cada pregunta y cada aporte que se pueda hacer, y hacia el final le vamos a estar dando un espacio para responder o para, bueno, lo que haga falta. Voy a presentar un poco más en detalle a quienes nos están acompañando. Por un lado, como comenté, tenemos a Silvia Galeazzi, abogada egresada de la UNLP,
actualmente integrante desde el año 2012 del espacio de extensión de la Clínica Jurídica en Derechos Humanos y Discapacidad de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, también de la UNLP. Participó de diversos espacios académicos y de diversas charlas, particularmente referidas a la temática de cupo laboral para personas con discapacidad. Por otra parte, tenemos a Javier Castro Candia, que como dije, es responsable actual y desde el año 2018 del Programa Nacional Promover la Igualdad de Oportunidades de Empleo en la Oficina Municipal de Empleo de la Ciudad de Berisso. Les doy la palabra para que se presenten si quieren y se los escuche. No sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos, Karina. Genial. Buenas tardes. Bienvenidos. Buenas tardes. Javi, ¿me escuchás? Sí. Bueno. Ahí. Ahí está. Bien. ¿Escuchás bien, Javi? Yo quería comentar que, bueno, yo como estoy de la oficina de empleo, Carlos Benamor, y bueno, antes de tener todo eso, de tener toda esta posibilidad, esta oportunidad, yo, bueno, estoy conectado con una discapacidad, tengo un dermatosis tipo 1, y debido, bueno, a esta enfermedad, me sucedió una discapacidad también, como si fuera ser auditivo y visual. Y a la vez, bueno, la presencia de algunos lugares que me salen en el cuerpo que son quirúrgicos, pero bueno, a veces un poco me complican un poco, ¿no? Y debido a la discapacidad, yo hace un tiempo, hace unos años, No sé si yo lo escucho solamente con... acerca de lo que es el CIRLAS, y bueno, yo fui... ¿Me escuchás? No sé si yo solamente lo escucho con mucha dificultad o... No, sí se escucha muy cortado. ¿No? Se escucha entrecortado, vamos a probar otra forma de sonido, porque Javier se escucha entrecortado y el intérprete también dejó de realizar la interpretación en lenguas de señas, así que estamos viendo a ver qué nos está pasando. Esperemos sepan disculparnos. Podríamos, si les parece, dejar a Javi un ratito y continuar con Silvia, porque Javi se te escucha entrecortado. Genial, hacemos así, entonces. Bueno. Bueno, comienzo bueno, con una de las primeras preguntas que habíamos realizado para este espacio mientras Javi puede conectarse mejor. De todas maneras, yo estaba saltando un poco para la primera pregunta, así que cuando se pueda sumar, tratamos de arrancar con él. En principio, una de las cuestiones que pensamos iniciales para arrancar este espacio de conversatorio es que pudiéramos dialogar sobre la posibilidad de hacer desde los recorridos y de las perspectivas y los trabajos que cada uno de ellos viene realizando de distinto modo, desde distinto lugar, que pudiéramos pensar en la posibilidad de hacer un diagnóstico de modo general
sobre, bueno, particularmente, ahora lo va a contar mejor Silvia, pero sobre lo que tiene que ver con cupo laboral, sobre el programa en el que Javier está como referente, sobre ¿Se cortó? no, ya voy. Ah, La propuesta era que pudieran hacer un diagnóstico, digamos, a grandes rasgos, quizás, de a ver. ¿Cuál podría ser un diagnóstico desde sus perspectivas sobre el desarrollo actual acerca de las distintas estrategias para la inserción laboral de las personas con discapacidad, pero así también en relación con los mecanismos del mejoramiento de la empleabilidad de las personas en situación de discapacidad. Desde sus lugares, desde su perspectiva y sus trayectorias, qué evaluación o qué diagnóstico podrían hacer acerca de los mecanismos para el mejoramiento de las condiciones de empleabilidad, pero también sobre los mecanismos de acceso al empleo actuales, particularmente sobre los que vienen trabajando y participando ustedes. bueno, comienzo yo, Cari, ¿sigo yo ahora? Sí. Bueno, buenas tardes, primero de todo, muchas gracias por la invitación, Karina, María, a la Universidad de Quilmes. Y bueno, el tema del trabajo, ¿no? Una problemática tan compleja en estos momentos, no solamente para las personas sin discapacidad, sino también para las personas con discapacidad con mucha más razón, ¿no? Por este tema de pandemia. Para las personas con discapacidad es muy difícil acceder a un trabajo, incluirse en el campo laboral justamente por la vulnerabilidad del grupo, del colectivo. Y en cuanto al mecanismo de inserción, hay varios mecanismos, ¿no? Pero bueno, lo que yo me voy a expresar ahora es el mecanismo del cupo laboral. El mecanismo del cupo es, si ustedes me permiten 2 minutitos, voy a hacer un pequeño desarrollo muy, muy breve, histórico de la discapacidad, porque está muy relacionado con el cupo laboral. Justamente para explicar por qué el colectivo de personas con discapacidad es un colectivo vulnerable y vulnerado históricamente. En la antigüedad, las causas que explicaban la discapacidad eran fundamentalmente religiosas. Era un castigo de los dioses, era el modelo de la prescindencia, por lo tanto las personas con discapacidad en el mejor de los casos estaban encerradas, si no se las eliminaba por un defecto físico, etc. En la modernidad, el modelo científico, en donde las causas de la discapacidad son científicas y, lo que trata este modelo es de normalizar a la persona con discapacidad, de curarla. Aquí ya las personas con discapacidad son más vale sujetos de asistencia, tendrían algo que aportar a la sociedad, pero siempre y cuando sean normalizadas. Y luego, en nuestro siglo XXI, aparece el modelo social, ¿no? De la mano de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, que es la que crea un nuevo paradigma sobre la discapacidad. Y toma el concepto de decir de que en realidad lo que discapacita es el medio, que la persona con discapacidad sí tiene una deficiencia, pero que en realidad lo que produce la discapacidad es el medio, porque por ejemplo si una persona que está
en silla de ruedas y tiene que ingresar, o es usuaria de silla de ruedas y tiene que ingresar a un edificio con escaleras y no lo puede hacer porque no hay una rampa, justamente la discapacidad se produce porque no está la rampa, no porque la persona sea usuaria de silla de ruedas. Esto es lo que trae la Convención Internacional de Discapacidad, que es el primer tratado del siglo XXI, creado justamente y diseñado y redactado por organizaciones de personas con discapacidad. Si ustedes me permiten, todo esto lo digo a raíz de, para explicar un poquito lo que es el cupo laboral, que es una herramienta que nos da nuestro ordenamiento jurídico justamente para compensar esas deficiencias y esas desventajas que tiene este colectivo vulnerado históricamente. Es una garantía, una discriminación positiva que nos da el ordenamiento para que las personas con discapacidad tengan un acceso laboral al trabajo, una inclusión laboral en igualdad de condiciones además. Y esta ley, la ley provincial 10.592 y la 22431, hace ya más de 30 años que están vigentes, y todas de cumplimiento parcial y discrecional por parte del Estado. Bueno, Cari, a ver, no quiero tomar todo el espacio, anda guiándome en todo caso con las preguntas para... ¿Ahí se me escucha? Eso, sí, eso es un poquito contestando la pregunta de cómo veíamos actualmente el tema del cupo laboral, ¿no? ¿Querés comentar un poquito la ley y el estado por ahí actual del cumplimiento del cupo y demás? Exactamente. Bueno, con respecto a eso, ¿cómo podemos hacer cumplir nosotros el cupo laboral de las personas con discapacidad? Lo que tenemos que conseguir es un empoderamiento de los derechos del colectivo de las personas con discapacidad. A ver, hay que tener muy en claro cuáles son los derechos de las personas con discapacidad. Por ejemplo, las leyes, la convención, hay que tener muy en cuenta la participación, la consulta. Y bueno, explicando un poquito el artículo 8, que es lo que a nosotros más nos interesa, el artículo 8 de la ley, ¿no? De las dos leyes, tanto nacional como provincial, lo que todos tienen que tener en cuenta es de que nuestro ordenamiento protege específicamente el derecho al trabajo. ¿Qué dice el artículo 8? Dice que todos los organismos del Estado, tanto nacionales, provinciales, municipales, entes descentralizados, autárquicos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está obligado a reservar, a ocupar personas con discapacidad en una proporción no inferior al 4%, con el solo requisito de la idoneidad. Y que estas vacantes deben reservarse para ser ocupadas exclusivamente por ellas. A ver, vamos a explicar un poquito este artículo porque así es muy técnico, ¿no? Tampoco los quiero aburrir ni que se transforme esto en un monólogo. Lo que quiere decir reservar, que es lo que lamentablemente el Estado no hace, es justamente reservar vacantes para que sean ocupadas exclusivamente por personas con discapacidad. Porque si así no lo hace, como no lo hace generalmente, nunca se va a cubrir el 4%. A ver, lo voy a tratar de explicar lo más claro posible. Vamos a suponer que hubiera en algún lugar del Estado 5 vacantes. Una debe ser reservada para que las personas con discapacidad compitan entre sí en un concurso público y transparente con el perfil impuesto por el organismo, ¿no? La vacante con su perfil que desea cubrir, ocupar. Con ese perfil se van a presentar las personas con discapacidad que reúnan los requisitos para cubrir ese cargo y estas deberían competir entre ellas. Para así, la que resuelva mejor el examen se quede con la vacante. De esta forma se consigue que una vacante, o sea, de 5, por ejemplo, sea cubierta sí o sí por una persona con discapacidad. Por lo que se hace normalmente, y yo he tenido experiencias personales, es
realizar el examen junto con todas las personas con discapacidad y no se reserva la vacante. Entonces nunca se va a alcanzar a cubrir ese cupo mínimo o ese piso mínimo. No sé si se entiende, Cari, si se escucha bien. Perfecto, sí. Si querés seguir avanzando un cachito más, mientras esperamos a Javi. Sí, si en algún momento se puede conectar Javi, así puede ir explicando él un poquito. Bueno, otra de las preguntas a las cuales vos te referías era cómo lográbamos esto, ¿no? Porque esto, bueno, es la letra fría de la ley, de la convención, y lo que yo decía que las personas con discapacidad lo que deben hacer o lo que deberíamos hacer es organizaciones, ¿no? Organizaciones de personas con discapacidad. La asociación, el asociativismo es una de las salidas y una forma de empoderarse. Los reclamos individuales nunca han dado buen resultado. Yo como integrante de las clínicas, y aquí voy a contar un poquito lo que estamos haciendo en las clínicas con el tema del cupo laboral. Nunca hemos conseguido, a ver, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto. Te decía que siguieras tranquilo. Bien, nunca hemos podido solucionar reclamos individuales. También hay que reconocer que hay una falta de decisión política, ¿no? Del Estado de incluir personas con discapacidad. Pero nuestra obligación es empujar ese derecho, ¿no? Que lo tenemos por ley, que debe ser una conquista, que es una prerrogativa del grupo, vulnerado y discriminado, ¿no? Desde hace tanto tiempo. Bueno, entonces me quedé con lo de las clínicas, el trabajo que estamos haciendo en la clínica. A raíz de varios reclamos individuales, no solamente en el Poder Judicial, sino en otros ámbitos del Estado, pero bueno, fundamentalmente de 2 o 3 reclamos puntuales de personas con discapacidad que quisieron entrar en el Poder Judicial, que rindieron su concurso, que inclusive fueron llamados a un examen prelaboral y que, bueno, en definitiva, nunca entraron en forma definitiva. A raíz de ello, bueno, comenzamos a hacer un pedido de información para que el Poder Judicial nos diera la cantidad de personal que está trabajando con discapacidad en todo el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, inclusive con perspectiva de género, ¿no? Con paridad de género, mujeres, varones, que nos dijera qué personas con discapacidad, cuántas, qué tipo de discapacidad, fundamentalmente cómo entraron a trabajar en el Poder Judicial. Bueno, ese pedido de informes se realizó en febrero del 2016, no contestó el Poder Judicial durante todo el año, recurrimos al Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo tampoco intervino demasiado, se extravió el expediente. Bueno, en definitiva nos contestaron el año 2017 con una respuesta muy evasiva y ambigua, ¿no? Diciendo de que el Poder Judicial sencillamente cumple con el cupo laboral. Bueno, ante esta respuesta y ante nuestro pedido de inclusive formar una mesa de diálogo para ver qué estrategias podíamos hacer para que el Poder Judicial realmente nos muestre los números, ¿no? Porque era lo que nosotros queríamos, comprobar exactamente si el cupo laboral se cumple o no. Bueno, ante este silencio, en agosto del 2019 iniciamos una demanda junto a la Secretaría, ¿no?, de Extensión de la Universidad Nacional de La Plata, la Comisión de Discapacidad, junto con ASIG, iniciamos una demanda al Poder Judicial para exigir el cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad en todo el ámbito del Poder Judicial, y que junto con ASIG, que se establezca una mesa de diálogo. Bueno, esta demanda está en estos momentos cursando en la etapa de alegatos en el Juzgado Contencioso 1 de La Plata, y bueno, ese es nuestro pedido, ¿no? Conformar una mesa de diálogo, que nos indiquen cuáles son las políticas públicas que el Poder Judicial está realizando en razón del cupo laboral. Y bueno, la contestación de la demanda a través de Fiscalía de Estado es que el Poder Judicial cumple el cupo laboral en un 2,77% de su personal.
Esto lo quiero aclarar que hace 30 años, ¿no?, que la ley está vigente en la provincia de Buenos Aires. Su respuesta fue esa, que cumple con un 2,77%, apenas 130 personas del total de personal que tiene el Poder Judicial en toda la provincia de Buenos Aires, con un total de 4.000 y pico de empleados, o sea que muy poco. Y la información que nos brinda es también muy, muy escasa en relación a cómo entraron esas personas con discapacidad. Y bueno, a raíz de nuestra presentación, Presidencia emite una resolución, la 731 del 19, en donde establece un registro para personas con discapacidad. Todas aquellas personas con discapacidad que quieran anotarse en el Poder Judicial lo pueden hacer entrando desde la página de la Suprema Corte. Eso es lo que hemos logrado hasta ahora. Estaría bueno que todas las personas con discapacidad que quieran anotarse en el Poder Judicial lo hagan. Hay un formulario que es para discapacidad visual, que bueno, tengo entendido que funciona. Hay que, y si no, por el otro formulario, que es para otro tipo de discapacidad, se puede anexar el certificado de discapacidad del currículum, y bueno, esperar a la entrevista. Lo que nosotros cuestionamos en la demanda, primero es que Fiscalía se niega a una mesa de diálogo, y lo que cuestionamos también en la demanda es que esa resolución que se emitió posteriormente, ¿no?, a la introducción de nuestra demanda, es que nunca fuimos consultadas las organizaciones de personas con discapacidad, ni tampoco su participación. Eso es nuestro cuestionamiento. Y por eso es lo que yo explicaba hoy, ¿no?, el empoderamiento de los derechos y la consulta y la participación del colectivo, fundamental, ¿no?, la militancia de los derechos de las personas con discapacidad, sobre todo en un tema tan importante, ¿no?, como es el acceso al trabajo. Perfecto. Sí, justamente en este sentido es que esto parecía interesante que pudiéramos retomar, digamos, por ahí esta vía que existe, porque de hecho existe la posibilidad de la inserción laboral de las personas con discapacidad a través del cupo, pero quizás poner de relieve que si bien está en la ley, está en lo escrito, quizás en la práctica lo que sucede es otra realidad, y tampoco, si bien tiene sus complejidad, digamos, y su particularidad del tema del cupo laboral, saber que es una posibilidad que existe y que no se lleva a cabo, y que de utilizarse y de ejecutarse como debiera, podría ayudar y contribuir a la inclusión laboral, que es una cuestión tan postergada y tan compleja de abordar, porque, bueno, particularmente no solamente tiene que estar la posibilidad efectiva de puestos de trabajo para ser ocupados por personas con discapacidad, sino que también tiene que haber previamente garantizadas otras cuestiones, como espacios formativos, y lo educativo también entra en juego para la posterior participación, digamos, como trabajadores. Eso está bueno, y por ahí quizás, bueno, no pudimos volver a contactar con Javi al final. Bueno, pero podríamos seguir, por ejemplo, con algunas preguntas para Silvia, que ya nos están llegando algunas preguntas. Por ejemplo, Silvia, vos comentabas en un primer momento, una de ellas es la página esta donde inscribirse, ¿no?, para poder sumarse y
y poder, digamos, ser un mayor número de personas con interés por el trabajo? ¿Dónde se inscriben? ¿Cómo hacen para poder inscribirse? Bueno, la persona que tenga interés en entrar al Poder Judicial se puede inscribir a través de la página de la Suprema Corte, entrando en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Allí en el portal de entrada hay un icono que se llama Registro de Aspirantes con discapacidad, personas con discapacidad, para entrar en el Poder Judicial. Es simplemente un registro, lo aclaro, es nada más que un registro en donde se van a ir llenando distintos campos, donde van a tener nombre, apellido, edad, el tipo de discapacidad. Bueno, hay un botón para subir el certificado de discapacidad escaneado, el currículum, y bueno, allí van a quedar en la base de datos. Yo supongo de que cuando pase un poco el tema de la pandemia, ¿no? Porque también tal vez es eso que está un poco, todo estaba un poco parado, ¿no? Y un poco frenado. Pero bueno, me parece que la idea del Poder Judicial es justamente tener un registro actualizado, si bien antes estaba, pero como esta resolución es nueva, un registro actualizado de personas con discapacidad, ya que el 2,77% no es un cumplimiento efectivo, ni total, ni como debiera ser del cupo laboral, ¿no? Recordemos que el piso mínimo es el 4%. Entonces, vuelvo a repetir, hace 30 años que está la ley vigente en la provincia de Buenos Aires, con un mecanismo de cupo perfectamente establecido, y bueno, lo que nosotros hubiésemos deseado era que se hubiese hecho una mesa de diálogo para poder consensuar opiniones y ir formando en forma progresiva el cupo, pero bueno, tenemos la idea de que el Poder Judicial, así no solamente el Poder Judicial, hablo del Poder Judicial porque es al que nosotros demandamos por estas personas puntuales que vinieron a reclamar a las clínicas. Hay otros organismos del Estado que seguramente tampoco cumplen. Y lo que sería interesante también es que la ley expresa de que cuando se pida informes a estos organismos y estos organismos no contestan, se presume que están incumpliendo. Eso también es muy importante. El que los organismos informen qué cantidad de personas están trabajando con discapacidad, porque si no lo informan, la ley presume de que se está incumpliendo el cupo. Tal cual, Silvia. Bueno, están llegando mensajes de felicitaciones, digamos, valorando la temática, valorando esta iniciativa. Entre ellas, por ejemplo, sostienen que van a replicar y van a sostener estos temas siempre y cuando se pueda colaborar en la construcción de la otredad, acá uno de los comentarios. Y esta forma, Silvia, de que ustedes comentan de sumarse, juntarse, ¿cómo lo están haciendo? ¿Vos participás de algún movimiento, de alguna institución? Sí, en La Plata hay varias organizaciones de personas con discapacidad, Asociación Azul, la Sociedad Braille, hay varias organizaciones al respecto. Así nos ha ayudado mucho con el impulso de la demanda de cupo laboral. Eso me parece que es un poco la clave, ¿no? Porque los reclamos individuales no llegan a nada. Y otra cosa que tal vez no remarqué lo suficiente es que nosotros también pedimos paridad de género en la demanda del cupo laboral. Eso es otra cuestión importante, ¿no? No dejar de lado a ningún otro colectivo. Recordemos que el grupo trans también tiene un cupo. Cuando nos referimos a cupo, nos referimos también a que es una herramienta y una garantía. También hay que recordar que no solamente hay un cupo para personas con discapacidad, ¿no? Sino también hay un grupo para un colectivo también totalmente vulnerado y discriminado, como es el grupo trans. Sí. Tal cual. Para retomar un poco lo que comentabas, Silvia, acerca de esta presunción de que los organismos no cumplen, también no solamente quizás se lo puede ver con este tipo de pedidos de informes, sino también Redi hace algunos años hizo un informe y claramente Redi, que es la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, hace unos años
hizo un informe en el que claramente se mostraba que el cumplimiento del cupo no era efectivo, que si bien está esa posibilidad, lo cierto es que en la práctica no sucede, no se abren concursos y nada, el tema de la postergación para tratar temas referidos a empleo continúa estando más allá de las intenciones. Por eso, en ese sentido, creo que cobra todavía más relevancia pensar en que, sobre todo, pienso yo también en un contexto como el actual, en donde la pandemia, más allá de poner de relieve un montón de desigualdades, también creo que viene a proponer o a proponer quizás repensar los modos y otras formas de participar como trabajadores y trabajadoras, en el que también tenemos que dar el debate a las personas con discapacidad. Me parece que, sí. que es importante no solo la participación en este tipo de espacios, sino que también es importante la participación activa de las personas con discapacidad, de las organizaciones, de las universidades, digo, porque el tema laboral no es algo reciente, es algo que se viene luchando durante muchos años y pareciera que queda solamente incluso muchas veces en pasantías o en prácticas laborales que después quizás quedan solamente en eso, y a la hora de buscar un trabajo, por ejemplo, bueno, ahí quizás tiene que ver otras cuestiones de las que vamos a conversar y de las que yo quería comentar un poquito más adelante. También tiene que ver con cuestiones culturales, porque las barreras no son solo de tipo de falta de oportunidades concretamente, sino que quizás las oportunidades que hay muchas veces se ven interrumpidas por barreras que son puramente sociales, y incluso, de hecho, en los momentos de mejor bonanza por ahí del país, las personas con discapacidad tampoco tuvimos demasiadas oportunidades de inserción laboral. Eso claramente evidencia que hay otras cuestiones también que hacen, que van más allá de que haya posibilidades o no, que tienen que ver con cuestiones culturales, con cuestiones que todavía se están tensionando, sobre todo para pensarnos como personas que somos igualmente válidas para aportar a la sociedad desde nuestro lugar como trabajadores o futuros trabajadores. Exactamente, por eso es que quise explicar en un principio la vulneración histórica, ¿no?, de las personas con discapacidad, de dónde viene, porque la discriminación y el postergamiento no es de ahora, es histórico y a través del tiempo. Entonces, me parece de que falta obviamente decisión política, y hay dos cuestiones que las personas con discapacidad están totalmente, hasta ahora estuvieron muy invisibilizadas y no tienen poder. Por eso, la única forma, me parece a mí, de empoderar a las personas con discapacidad no es en forma individual, sino en forma colectiva, mediante la incorporación en las universidades, en las asociaciones, en la militancia de los derechos, en su participación, en su consulta, la consulta de las personas con discapacidad. Es como que todo lo que se hace es totalmente inconsulto y sin su participación. Estamos como invisibilizados. Por eso es que me parece fundamental el empoderamiento y la participación en distintas asociaciones, y visibilizar la temática y hacerla lo más visible posible. Y bueno, tenemos una herramienta en estos últimos años que es la convención, porque las leyes nacionales sí estaban, pero hay que recordar que la convención, la convención tiene los principios básicos de dignidad, no discriminación, igualdad, vida independiente, autonomía
economía, y bueno, eso hay que tenerla en la mano, y tenerla en la mano y hacerla valer, porque la Convención tiene jerarquía constitucional desde el año 2014, es como si tuviéramos la Constitución en la mano, ¿sí? ¿Se unieron, Javi? ¿Puede ser? Sí, ya estamos haciendo todo lo posible mientras Silvia está explicando estas cuestiones, Silvia, que realmente, ¿no?, el empoderamiento, la participación, estos lugares que realmente necesitan ser visibilizados, ocupados, activados, y que se necesita lo que vos decís, la participación de la persona con discapacidad en estos lugares para, desde la voz, desde el cuerpo, hacer la demanda de un derecho que desde hace tantos años se viene bregando y todavía no tiene respuesta. Exactamente. Hablando un poquito del tema esto de la pandemia y del teletrabajo y yo creo que la pandemia va a ser un antes y un después en cuanto a las nuevas tecnologías, ¿no?, de la información y la comunicación. Me parece que ahí también se abre una oportunidad para las personas con discapacidad impresionante y que no hay que dejarla pasar, me parece, ¿no? Haciendo un poco de futurología. El teletrabajo me parece que nos va a abrir una gran posibilidad de trabajar, tal vez poder elegir una forma de trabajo remoto, que la persona lo puede elegir, ¿no? Puede ser presencial o remoto, según la nueva ley de teletrabajo. Al ser remoto, las personas con discapacidad hemos tenido siempre el gran problema de la movilidad. Y el trabajar desde el hogar en forma remota abre una gran oportunidad, pero para eso, bueno, hay que tener una cierta clase de condiciones. Por ejemplo, tener el hardware adecuado, la computadora, el celular, y al mismo tiempo el software, ¿no?, con el que se va a trabajar, sobre todo para las personas con discapacidad visual. Que el software sea accesible a los lectores de pantalla es fundamental. Que si tenemos que trabajar con un software que no es del todo accesible, no tiene una accesibilidad total, bueno, ahí se nos puede complicar un poco. Y además el conocimiento, ¿no?, la preparación, la educación en cuanto a las nuevas tecnologías que avanzan tan rápido, porque no es hace 2 o 3 años, 4, no teníamos los celulares inteligentes. Ahora uno con un celular puede escanear una hoja, puede determinar en forma autónoma de qué se trata un libro, leer la tapa de un libro. O sea, ha avanzado, pero para eso hay que tener el conocimiento y el software, ¿no? Y el hardware, las dos cosas. Tal cual, Silvia. Sí, Gracias, Silvia, porque la verdad que toda esta información que nos estás brindando nos abre, nos permite pensar en otras alternativas, y no solamente a nosotros que estamos ahí escuchándote, sino que después, bueno, transferirlo, difundirlo, porque es la forma de poder ocupar y de poder darle continuidad a esta ocupación. Bueno, y también teníamos un montón de preguntas más en relación a qué otras alternativas de ingreso al mercado laboral tiene una persona con discapacidad, como mecanismos, como políticas. Y bueno, ya lo tenemos a Javier. Suerte. Bien. Suerte. Por suerte. Porque no sabíamos cómo responder, Javi, así que ya te estamos dando la palabra. Sí, es el teléfono el tema. Genial. Bueno, acá la gente de UNC TV y Servicio y Dirección de Sistemas de la Universidad Nacional de Quilmes realmente han hecho lo imposible para que vos estés acá presente y puedas compartir tu saber con nosotras y nosotros. Bueno, les comento. Yo estoy en la oficina de empleo de acá de Berisso, a cargo del programa Promover, y bueno, dentro de lo que hace el programa Promover, está destinado a personas con discapacidad, personas mayores de 18 años, que residan en el país y que, bueno, que tengan certificado vigente de discapacidad. ¿Cómo es? El programa lo que ofrece son talleres, pueden ofrecer talleres para que la persona pueda
orientarse laboralmente o para que, bueno, también para el apoyo a la búsqueda de empleo. Y así también hay talleres que los chicos pueden aprender a hacer un oficio, a hacer trabajo de madera, o por ahí empaquetados, alguna que otra fabricación. Con eso es lo que cuenta el programa. En los casos de lo que son los talleres, el programa ofrece un monto de 3.300 pesos. Y después también están de acuerdo a los talleres que damos nosotros. Por ejemplo, damos el AVE y el OL, que como digo son talleres que ayudan a lo que es la búsqueda de empleo, a orientar a la persona laboralmente, lo que puede llegar a hacer. También aprenden a armar un currículum, una carta de presentación, cómo presentarse también en lo que es una entrevista laboral, las posibles preguntas también que puede llegar a recibir en esa entrevista y cómo enfrentarse, ¿no?, en ese momento. Después, cuando ese taller termina, nosotros ahí hacemos una evaluación de la persona, a ver a qué estaría orientada en el caso de que surja un entrenamiento laboral. Y ahí tomamos los entrenamientos laborales, que puede ser un entrenamiento municipal o privado. Los entrenamientos municipales son entrenamientos que duran 8 meses y pueden ser en cualquier área del municipio, y la actividad es amplia, puede ser administrativo, puede ser de mantenimiento, puede ser de limpieza, es mucho las opciones que hay para poder ubicar a esa persona. Y ahí el monto es 5.400, lo que ofrece el ministerio, por los 8 meses de trabajo, de lunes a viernes. Y después está la posibilidad de entrar en alguna empresa. En el caso de que no sea público el entrenamiento, entraría en una empresa. Y en la empresa son 6 meses, es 2 meses menos, y el monto es 7.500 pesos, que también lo paga el ministerio. Y si la persona, el empleador, en este caso de la empresa, le gustó a la persona, cómo se desenvolvió, cómo se desempeñó, cómo trabajó, que muchas cosas dicen, trabajan más que ese propio empleado, ahí se puede armar un PIL. Si la persona quiere seguir, si el empleador quiere que esa persona siga, se puede armar un PIL, que es el programa de inserción laboral, que ahí ya pasa a tener una relación con lo que es la empresa, o el comercio, o el lugar, y otra parte también paga el ministerio, hasta que después, bueno, pasa a ser totalmente en blanco, y bueno, ahí ya se haría cargo lo que es el empleador de la empresa, el pago. Y acá en Berisso, bueno, esto arrancó en 2017, y tuvimos, la verdad que tuvimos muchos entrenamientos que se dieron en muchos lugares del municipio. Tuvimos en lo que es agricultura, en selección de la parte de archivos, hicieron trabajos de parquización los chicos, trabajando en los parques, también estuvieron trabajando en las salitas, también se armaron entrenamientos privados en radios, los chicos trabajaron como mobileros, como, ¿cómo se llama? Mobileros, reporteros, bueno, también participaban del programa, daban sus opiniones acerca del programa, en trabajos en ferretería, fue muy amplio todo, la verdad que, y bueno, ahora también, esto paró un poquito ahora en marzo, pero ahora estamos retomando de a poquito, y bueno, ahora también en esta nueva gestión estamos también trabajando con la ayuda de lo que es la oficina de discapacidad, que antes eso no pasaba. Así que bueno, ahora estamos trabajando en conjunto y bueno, es mucho mejor todo lo que se está haciendo ahora. Qué interesante esa interacción, ¿no?, con la dirección y la oficina de empleo. De esa manera es una forma también de facilitarle a las personas el acceso a estos programas. Exactamente, y a la vez nosotros a veces por ahí precisamos una ayuda un poco más de lo que podemos hacer nosotros. Si hay que hacer un análisis más en profundidad de la persona para ubicarla en algún lugar, entonces ahí es cuando ayuda en ese momento también nos ayuda siempre,
pero en ese momento ayuda más todavía la oficina de discapacidad, porque ahí tienen chicas que son psicólogas, trabajadoras sociales, y entonces ellos pueden evaluar de otra manera, de como hacemos nosotros, la posibilidad de un perfil laboral para esa persona, porque nos ha pasado en momentos que el perfil lo hemos hecho nosotros y bueno, la verdad que no salió como esperábamos el entrenamiento, y en el lugar de trabajo, en el lugar de entrenamiento, la persona se sintió, bueno, sí, se sintió desanimada porque no lo disfrutó como ella pensaba. Y también nos pasó que en el mismo lugar, la misma gente del lugar, también la pasaron mal por ese motivo y bueno, no quisieron saber más nada después con los entrenamientos, a pesar de que después, bueno, insistimos en volver y en cambiar la persona, pero bueno, esto nos está ayudando mucho ahora, trabajar en conjunto con la oficina de Claro. discapacidad. Es todo parte, ¿no?, del proceso. Cari. En este punto por ahí es interesante pensar que la inserción laboral o la posibilidad de que una persona se incorpore a un trabajo tiene que ser algo que no que devenga solamente de lo que pueda hacer una política, sino que también tiene que ser algo que la sociedad en su conjunto pueda tomar como un compromiso y como una responsabilidad, porque el tema de la posibilidad de trabajar creo que es una cuestión que nos afecta al conjunto de la sociedad argentina, pero particularmente en el caso de las personas con discapacidad en general, tenemos muchos conflictos y dificultades en relación a que quizás otros piensan que o sienten de que una persona no sé, no es productiva o no sé, prefieren, incluso o sea mucho esto de que antes de tener que tomar una persona con discapacidad, toman a una sin discapacidad por ese prejuicio primero, digamos, de pensar de que la persona no va a poder, o que ya el hecho de que el entorno de trabajo no sea abierto y accesible y adaptado a las particularidades de la persona, es como un resultado que es casi anunciado que la participación de esa persona con discapacidad no va a ser buena porque ya hay un contexto que predispone a que no. Por eso en ese punto creo que es importante que todos podamos tomar conciencia que como cualquier persona, una persona con discapacidad también tiene el derecho y tiene que tiene que estar garantizada en condiciones adecuadas a la persona y a la medida de sus posibilidades la oportunidad de que ejerza su trabajo, que sea un empleado como cualquier otro, con las adecuaciones que requiera y que no es algo extraordinario que una persona con discapacidad trabaje. Y particularmente, Javier y Silvia, si quieren por ahí sintetizar desde su perspectiva, qué es aquello que a estas estrategias o a estos mecanismos de inserción para las personas con discapacidad le falta y qué es aquello que se podría hacer. Bueno, Silvia un poco retomó el tema de la participación activa de las personas con discapacidad, pero digo, ¿desde qué lugar podríamos proponer posibles alternativas o posibles maneras de que la inclusión laboral sea una realidad un poco más concreta que lo que es actualmente y lo que viene siendo? Javi, Bueno, Javier. bien, sí. Y bueno, una de las primeras de las medidas a tomar, ¿no? Sería que recibamos, o bueno, me incluyo, yo tengo discapacidad, recibamos un trato con respeto de la gente, como decías vos, que no esté el prejuicio, sea en donde sea el trato, tanto en la vía pública como en la vida cotidiana, o bueno, en cualquier contexto. Y
Otras de las cosas es también que la familia acepte que la persona tiene esa discapacidad y que lo deje, que sea autónomo, que le permita su autonomía personal, porque hay muchas veces que la familia no lo permite y termina perjudicando, porque bueno, yo tengo el conocimiento de casos, me han hablado, y que los chicos, o la gente quiere trabajar, las personas con discapacidad, y la familia no lo deja, no, porque piensa que no va a poder, o bueno, sí, porque piensa que no puede, así directamente, te lo digo. Y entonces eso lo tira abajo a la persona. Y como es, así que por eso hay que sacarse de la cabeza que la persona con discapacidad, que somos enfermos y que no podemos hacer las cosas, eso se tiene que borrar de la mente de todos. Y otra de las cosas también para tener en cuenta, que yo comentaba el otro día, para poner en práctica, hablaba con mis compañeros, que en el caso de tomar políticas, leyes o algún tipo de servicio, hay que consultar con personas con discapacidad, porque son ellos los que nos pueden ayudar realmente, nos pueden entender, y que esa participación que haga esa persona a la cual nosotros le estamos pidiendo la ayuda, que sea de manera activa. Porque como digo, bueno, esa persona se puede poner en nuestro lugar, ¿eh? Porque esta persona también seguramente vivió y pasa el día a día como el prejuicio o la discriminación que pasamos nosotros. Otra cuestión que yo quiero agregar en relación a esto último de pensar qué es aquello que se podría, y qué es aquello que se podría hacer para generar, no sé, un contexto distinto en el que las personas en situación de discapacidad tengan lugar también, específicamente referido al empleo, es también cuestionarnos que en general la accesibilidad en general es tan generalizada y en tantas cosas, porque no solo tiene que ver con, por ejemplo, la accesibilidad comunicacional, que es esta posibilidad de que toda persona que requiera pueda tener la información en un contenido que le sea accesible y fácil de adquirir, digamos, sino que la accesibilidad también tiene que ver con y es generalizable a un montón de otras barreras sociales que dificultan a priori la participación de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo. Digo, si pensamos, por ejemplo, los portales de empleo en general no suelen ser accesibles, o sea que si tenés una discapacidad y usás un lector de pantalla, por ejemplo, para poner un poco mi situación, tenés que, o si te inscribís, necesitas de otra persona que lo haga, que te suba el currículum, que te cargue todos los ítems que un portal de empleo te exige, y si no, lo tenés que hacer específicamente en portales pensados para las personas con discapacidad. Con lo cual, ya de plano, a un montón de oportunidades de empleo te las perdés sencillamente por una cuestión vinculada con la accesibilidad comunicacional y de los sitios web, sobre todo en un contexto donde las oportunidades de empleo se masificaron de forma digital en los últimos tiempos, que en general es súper, es una de las alternativas más utilizadas, o sea, la búsqueda a través de plataformas de búsqueda laboral. De hecho, nada, en general, la posibilidad de acceder, no sé, de acceder a un empleo a través de un cartel, por ejemplo,
no es la misma o sea, no toda persona puede acceder a eso, pensando también en la imposibilidad de poder acceder o de poder, por una cuestión de que quizás no está planeado de que para determinados puestos laborales se puedan postular personas con discapacidad. O sea, en principio, si tenés una discapacidad, te tenés que postular a empleos pensados para personas con discapacidad, porque ya desde el principio no está pensado un sitio web para que acceda otra persona. Por otro lado, el tema de la posibilidad de hacer entrevistas a distancia. Si no puedes acceder hasta el lugar donde te van a hacer una entrevista, quedaste fuera. Si no, el lugar de trabajo no es accesible porque tenés que trabajar en una oficina que está en planta alta y no tenés ascensor, y sos usuario de silla de rueda, quedaste afuera también. En este sentido, me parece que particularmente creo yo que también que esto de la pandemia, en algún punto, si bien como dije al principio, develó un montón de desigualdades estructurales que tenemos como sociedad, también dejó al descubierto que en otras cosas nos igualó a muchos, a muchas, porque en esta cuestión de que tenemos los seres humanos de adaptarnos a la contingencia, digo, un montón de nosotros aprendimos a cursar de manera virtual, a trabajar de manera virtual, y no por eso se es menos productivo, menos capaz. Y en ese punto creo que está bueno poder pensar qué lugar podemos llegar a tener las personas con discapacidad en este contexto y de qué manera podemos mejorar esta situación particular que es la del desempleo crónico, como dice Eduardo Holly en un artículo, porque es una de las cuestiones que nos caracterizan, casi que nos caracterizan como colectivo. Claro, Cari, acá entre las preguntas, y ya vamos cerrando, nos quedan unos 5 minutitos hasta 5:30, como para que después este video, digamos, se pueda compactar y también siga siendo accesible así como lo está haciendo con la interpretación y con la transcripción por debajo de la pantalla. Acá una de las preguntas es si existe otra alternativa que no sea solamente el cupo del 4% o el trabajo en relación de dependencia. Dicen, por ejemplo, los pueblos originarios, ¿no? Desde la autonomía o el empleo autogestivo. Javi, ¿vos conocés algún programa? Algo nos habías contado el otro día. Sí, bueno, teníamos para lo que son las poblaciones vulnerables, que ahí entraría todo lo que es la comunidad de trans, la comunidad trans, violencia de género, también, bueno, tenemos la comunidad de aborigen, no es la palabra, pero bueno. De pueblos originarios. De los pueblos originarios. Hay un programa que es el Seguro de Capacitación y Empleo. Ahí la persona, bueno, también, como yo contaba hoy, puede hacer un taller, que es más o menos lo mismo a lo que está el orientado de la persona con discapacidad. Es un taller donde la persona va a aprender a armar un currículum, ir a una entrevista, y después también está la posibilidad de armar proyectos privados también en algún lugar, puede ser en algún comercio o en alguna casa de ropa, en alguna fábrica, lo que sea. Uh-huh. Y también está la posibilidad del proyecto independiente, el PEI, el proyecto de empleo independiente, que ahí está abierto a toda la población. Puede ser promover, puede ser joven, o puede ser una persona que venga con una idea y quiera armar un emprendimiento personal, que siempre y cuando tiene que ser fabricación, no puede ser reventa. Si la persona quiere fabricar ropa, bueno, tiene que estar la fabricación de ropa, o si quieren fabricar muebles. Tuvimos una vez un entrenamiento que había comenzado, un PEI, perdón, de carpintería de aluminio, y ¿cómo es? Bueno, fue ese, después tuvimos uno de pintura,
y después hubo otro también de pintura, de mantenimiento. Fueron los que estuvieron haciendo, y bueno, son las posibilidades que teníamos. Ahora en este momento no estamos manejando el PEI y tampoco el seguro. De todas maneras, el seguro hace un tiempo, el seguro de capacitación y empleo, teníamos una compañera que trabajaba y costaba mucho que aprueben los casos, sobre todo los casos de violencia. No entendemos por qué tardaba tanto tiempo, ha llegado a tardar hasta un año, y se hacía imposible poder ayudar a esa persona, porque no le daban el alta del caso, entonces Claro. bueno, no se la podía ayudar. Así que entonces, bueno, estos serían, tenemos que ir cerrando. Una palabra para esta pregunta, me encantó la pregunta y sería bueno, tal vez después podamos responder a las preguntas de modo escrito, para que no queden inconclusas, pero esta me parece como que con una palabra tal vez podemos cerrar esta charla, este conversatorio, que es: ¿qué tipo de redes son necesarias construir y consolidar para superar el como sí a la inclusión? ¿Qué se necesita para...? Para mí, y cuento un poco porque me parece que la posibilidad más fuerte, en general, lo que ya hemos visto, que lo que hace que las cosas empiecen a funcionar es que las propias personas, los propios actores involucrados, en este caso quienes tenemos algún tipo de discapacidad, vamos a impulsar los que reclamemos por un derecho que nos pertenece también, como cualquier otra persona, como es la posibilidad del empleo. Y en ese caso creo que las redes de organizaciones serían como el medio que nos facilitarían por ahí poder organizarnos de algún modo por un reclamo que es legítimo y que venimos haciendo y por el que venimos luchando el colectivo de personas con discapacidad desde hace años, porque en general yo creo que solos y de manera desagregada es algo que va a seguir de la misma forma, y en ese sentido creo que las organizaciones y las instituciones, y por eso retomo lo que dije en algún momento, creo que tenemos que sentirnos comprometidos todos con una cuestión que de alguna manera nos toca como responsabilidad a todos de distintos lugares, desde lo educativo, pero también desde los espacios de formación para el empleo, porque sabemos que vivimos en una sociedad en la que necesitamos que ciertas condiciones de empleabilidad tenerlas garantizadas, porque si no, en un sistema capitalista, si no cumplís con determinadas cuestiones, de plano quedaste por fuera. Y por eso mismo creo que el acompañamiento y el apoyo a que las personas con discapacidad se puedan organizar de algún modo para exigir el derecho al trabajo, creo que es clave. Bien. Silvi, ¿cómo se supera Rescato dos cositas que dijo Javier que me parecieron muy interesantes, ¿no? El papel de las familias. El papel de la familia es fundamental, y dejar de pensar lo que la persona con discapacidad no puede hacer y pensar en lo que sí puede hacer, ¿no? Porque la primera mirada es, esta persona no va a poder hacer tal cosa, ¿no? Me parece que hay que recobrar la autoestima y decir, nosotros podemos trabajar exactamente igual que cualquier otra persona con los apoyos y el seguimiento, ¿no? Necesario. Hablo en el caso de que me refería hoy, ¿no? Al cupo laboral, cuando una persona entra a trabajar en el Estado, por ejemplo, también el seguimiento, eso es muy importante. Tal cual. Sí, y Javi, ¿cómo hacemos para cerrar? Porque ya tenemos que ir cortando. Bueno. ¿Cómo te parece que superamos como sí a la inclusión? Bueno, como se había dicho la otra vez, que no nos tengan miedo, porque a veces pasa eso, que nos tienen miedo. Miedo, por ejemplo, al hecho de contratarnos. Básicamente lo mismo que venimos diciendo los tres, y acá todos.
el miedo y el prejuicio al que no vamos a poder hacer nada, bueno, que hay que desterrarlo, que nos acepten, que no nos rechacen, que no nos discriminen, eso, que bueno, somos parte de la sociedad, tienen que aceptar, y bueno, como, vuelvo a decir, que no nos discriminen porque es feo, que nos discriminen, que por ahí se nos ríen en la cara o disimuladamente, pero uno por ahí se da cuenta por el comentario que por ahí escucha, porque a la vez de la risa por ahí atrás viene algo también, y uno sabe que se lo están diciendo a uno. Así que bueno, eso es lo que no tiene, porque también formamos parte de la sociedad, como dije, nos tienen que aceptar. Y en todo caso, el problema no somos nosotros, el problema es de la otra persona. De la otra edad. Bueno, les damos las gracias a cada uno de los que estuvieron ahí. Gracias por esperarnos en el tiempo. Esperamos que haya sido un espacio que nos haya enriquecido a todos de distintas maneras. Así que, Marité, si querés. No, yo agradecer a la Universidad Nacional de Quilmes, a UNCTV, realmente la Dirección de Sistemas de la UNC hizo lo imposible con Javi, que se nos cortaba, y la verdad que mil gracias a las personas que también están del otro lado haciendo preguntas y apoyando. Son muchísimos los saludos y los agradecimientos y las felicitaciones. Y gracias a Silvi y a Javier y Cari por enseñarnos esta forma de vivir que necesitamos para poder lograr la equidad y la justicia. Gracias. Gracias a ustedes por enseñarnos esta forma de vivir. Perdón por tanto. Gracias. Silvia, ¿querés cerrar con algo? ¿Cómo? ¿Querías comentar alguna otra cosa más y ya cerramos? Gracias simplemente por el espacio, por la participación, por la difusión de lo que estamos haciendo desde la Universidad de La Plata. Así que bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por escuchar. Perfecto. Bueno, nos vemos en la buena pregunta. Gracias. Nos vemos. Chau, chau.